qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios dejó a estas naciones alrededor de Israel para vivir tanto conflicto armado, permanente? No solo desde 1948, desde que se funda el Estado moderno de Israel, sino desde la antigüedad. Para ello tengo que ir rápidamente a la enseñanza que está descrita en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 20, la Escritura dice lo siguiente: y la ira del Señor se encendió contra Israel. Y dijo el Señor: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a quitar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Note que Dios dejó a estas naciones para probar el corazón de Israel. Enseguida voy a explicar esto. Capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, la época de la conquista. Solamente, segunda razón, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñaran a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos quedaron, dice, en aquella tierra. Entre ellos los sidonios, que habitan en el monte del Líbano, que es de lo que yo voy a hablar enseguida. Note un detalle. Dios, cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo lleva por el desierto y finalmente lo introduce tras la muerte de Moisés en la tierra de Canaán a la cabeza de Josué. El Señor había encargadose de eliminar poco a poco a todas las naciones que estaban ocupando la tierra de Canaán, a fin de que Israel poco a poco también se vaya estableciendo en la tierra, que fluye leche y miel. Pero llegó un momento determinado en que deliberadamente la nación de Israel le dio la espalda a Dios. Esto provocó, como acabo de leer, el enojo del Señor. Dijo: desde ahora no voy a quitar a esas naciones de delante de ellos. Las voy a dejar. ¿Para qué? Para probar, escuche bien, para probar a Israel si me obedecerá o no. Y segundo, las dejaré para que los hijos de Israel conozcan lo que es la guerra y la ejerzan. Para eso dejó Dios a estas naciones. Ahora, ¿cómo prueba Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios probar? Yo necesito ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 8, que me parece muy importante en este momento. En Deuteronomio capítulo 8, la Escritura hace una clara explicación de qué es lo que quiere probar el Señor. En Deuteronomio capítulo 8, la Escritura dice en el versículo 1, cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, 40 años de peregrinaje, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, y para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor, de esa vivirá el hombre. Fíjate tú, ¿para qué el Señor prueba? Para saber lo que hay en el corazón del hombre. Y no es de que Dios no sepa lo que hay en el corazón humano, Él lo sabe. Los que no sabemos somos nosotros mismos, lo que hay en nuestro corazón, al cual Jeremías capítulo 17, el profeta dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón del ser humano es engañoso y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, el Señor, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras, dice Jeremías, el profeta, en el capítulo 17. Pero Dios quiere demostrarle a Israel que Él es fiel y que nosotros somos infieles, que Él es santo, puro y perfecto, pero que nosotros somos los que fallamos. Y que cuando fallemos nos arrepintamos y volvamos a Él y dependamos de Él. Para probarnos, para afligirnos, porque eso es probar. Afligir para comprobar la perseverancia y la constancia en la fe, la fidelidad. Y todos somos probados en la vida de una u otra manera.
Todos. Israel fue probado en el desierto, con sufrimiento, aflicción y hambruna. Pruebas de distinta índole. Pero no crea usted solamente que Israel pasó pruebas. En Génesis capítulo 22 dice algo interesante. Capítulo 22, verso 1 de Génesis. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probó la fe de Abraham. Le dijo, tú amas a ese hijo, pues ahora lo vas a sacrificar en honor a mí. Quiero ver hasta dónde es que tú me amas. ¿Me amas a mí más que a él? ¡Wow! Eso le dijo Dios en pocas palabras. ¿Me amas a mí más que a tu hijo? Pues lo vamos a probar. Y no solo Abraham fue probado. ¿Quién va a negar? Abraham fue probado, 10 pruebas tuvo. Usted puede ver una conferencia mía en YouTube que titula Las 10 pruebas de Abraham. Abraham fue probado 10 veces, pero esta fue la prueba de las pruebas. Pero no solo él. Otro personaje de la Biblia fue Job. Job soportó 7 pruebas terribles y dolorosas, una más dura que la otra. Pero Job se mantuvo fiel y firme al Señor. Cuando lo perdió todo, dijo, el Señor dio, el Señor quitó, igual sea bendito su nombre. Perdió todo lo material, perdió los hijos, perdió la familia, lo perdió todo. Pero se dio cuenta que al haberlo perdido todo, no había perdido nada porque tenía a Dios. Y quien tiene a Dios lo tiene todo. Él nunca perdió su amor a Dios, ni su comunión con Dios, aun en los momentos más dolorosos de su vida. Pero vea usted que Dios siempre prueba. Israel obviamente siempre será probado, como pueblo, como nación, en su relación con Dios. ¿Y qué es lo que quiere probar Dios en la guerra? Vea en Deuteronomio capítulo 20. Cuando Dios envía la guerra al pueblo de Israel, en la antigüedad como en el tiempo presente, dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres carros, caballos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, no se asusten, ni tampoco se desalienten delante de ellos. Porque el Señor, su Dios, va con ustedes para pelear por ustedes contra vuestros enemigos a fin de salvarlos. ¿Qué es lo que Dios prueba? La fidelidad. A través de estas guerras, Dios permite que la nación de Israel se humille ante Dios y se dé cuenta que solo no va a poder vencer a sus enemigos, que necesita la ayuda del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob para vencerlos y someterlos. Ahí es donde viene la prueba sobre la nación de Israel. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que Israel más que nunca tiene que entender que solo no va a poder contra sus enemigos. Israel tiene que comprender lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6. Y respondió y habló diciendo conmigo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército, dice el Señor, no con ejército. La fuerza y el poder de Israel, la confianza de Israel, no puede estar en los militares. Aunque sí tenemos que apoyarlos y ayudarlos, pero no podemos confiar en ellos. Porque enseguida se lo voy a decir. No con ejército, ni con fuerza humana, ni los políticos, ni diplomáticos, ni los servicios de inteligencia, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos. Nadie puede estar por encima de Dios. Y aquí dice, no con ejército, ni con fuerza humana, ni con influencia humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Eso es lo que Dios quiere probar en la guerra de Israel. Eso quiere probar del corazón de todo el pueblo de Israel.